¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, última edición de la mañana de esta semana, día viernes. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8 en punto. Listos para revisar con ustedes los temas más importantes del día y algunos que han marcado la semana en realidad. Comenzamos con nuestros titulares de inmediato y vamos a partir contándoles sobre la reforma tributaria. El tema central de esta semana en materia política, no solo económica, y que abre varias interrogantes tras el rechazo que sufrió el gobierno el día miércoles a la Cámara de Diputados y que deja en vilo el curso de esta reforma. ¿Cuáles son las opciones que tiene el gobierno? ¿Qué es la que está barajando? Y también cómo se vislumbra este escenario para recaudar más fondos y de esa manera ir cumpliendo con algunos de los compromisos asumidos por el gobierno del presidente Boric. Son las preguntas que quedaron dando vuelta. Hay varios caminos abiertos. En una nota que hemos preparado para hoy les contamos sobre lo que viene para la discusión tributaria en nuestro país. También este tema ha sido recurrente en la semana. Hablamos de la crisis en las ISAPRES. Ayer se suma otro antecedente más. La Superintendencia de Salud estableció cuál sería el reajuste máximo que podrían realizar las aseguradoras privadas. 2,6%. Ese sería el umbral entonces, el techo del reajuste de planes que se podría hacer este 2023, y todo esto lo sabemos en un contexto donde la crisis de las ISAPRES se busca resolver con una ley corta que ya ha sido delineada por el gobierno y rechazada también por parte de las aseguradoras. Los últimos antecedentes los revisamos también en minutos acá en Agenda Económica. Y esta es una noticia muy importante para la industria aeronáutica a nivel local y para la TAM en particular y sus accionistas, porque luego de periodos bien turbulentos, finalmente el 2022, la compañía aérea logró terminar con ganancias superiores a los 1.300 millones de dólares. Tras cerrar todo el proceso de quiebra, de renegociación, acogiéndose a la ley de quiebras de Estados Unidos, la compañía logró aumentar sus ingresos de más de 37% durante el último trimestre y con eso generar utilidades importantes. De todas maneras, la deuda total de la compañía sigue siendo muy alta y eso determina también la política de dividendos. Ya les contamos más sobre la situación de la compañía. Y en materia internacional vamos a revisar también los resultados de los datos de inflación en China. Buenas noticias las que llegaron con el dato inflacionario correspondiente al mes de febrero, porque significó una caída respecto a lo que habíamos visto en el dato de enero. Y esa es una noticia importante considerando el escenario global de inflación y la amenaza latente de que este tema pudiera de alguna manera significar también un perjuicio para la actividad económica. Ha sido difícil, lo sabemos, lidiar con este ciclo de altos precios. Ya les contamos más también sobre este tema. Y nos vamos a los números del día en las bolsas. A nivel internacional, lo que está ocurriendo hasta ahora, estos son los números con los que partimos la jornada y ustedes lo pueden ver, caídas muy fuertes a nivel internacional, tanto en las bolsas en Europa como en las bolsas asiáticas que ya cerraron sus transacciones más temprano. En el caso de Europa, a esta hora, caídas cercanas al 1,5% en el índice ponderado del Eurostoxx, mientras que hay una caída fuerte también para la bolsa de Londres, que está cayendo cerca de 2%. Hay temores por lo que está ocurriendo en la banca norteamericana, que estarían moviendo a las bolsas a la baja. De hecho, lo que dice el diario español Expansión es que coincide esto con el informe oficial de empleo que comenzó ayer, que se entregó en Estados Unidos, pero también el adelanto más bien, pero también con los temores por la situación financiera en los Estados Unidos. Hay alguna combinación de factores coyunturales. Y en Asia también hubo caída. El Nikkei cerró con una baja de 1,67%, cercana al 3% en Hong Kong. ¿Qué pasó ayer con el IPSA? También cerró con caídas, pero leves, eso sí, 0,11% de baja para el indicador local. El dólar, en tanto, cerró en 799 el día de ayer. Y a esta hora el cobre se está cotizando en torno a los $4 la libra. Bien, vamos a ir al detalle entonces y a profundizar en este tema, el que ha marcado la semana, el duro revés que sufrió el gobierno con la negativa del Congreso a la idea de legislar la reforma tributaria. Dejó muchas interrogantes. ¿Qué es lo que va a pasar con el proyecto? ¿Cuál es la estrategia legislativa que va a seguir el gobierno? ¿Y qué va a pasar también desde el punto de vista fiscal sobre cómo generar los recursos para poder financiar algunas de las propuestas que tiene el Ejecutivo en su programa de gobierno? Todos los detalles los vemos en la nota de Belén Vázquez. Al gobierno todavía le cuesta creerlo y aún no termina de digerir la derrota sufrida en la Cámara. Y es que ni en los cálculos de la oposición estaba contemplada la posibilidad de que la reforma tributaria fracasara en la votación en general.
Acá los responsables de la votación son los parlamentarios que votaron y también los que no votaron. También las parlamentarias que salieron de la sala para no votar. Pero de nada vamos a sacar si es que solamente nos quedamos en ustedes fueron, nos van a decir de vuelta, no, fueron ustedes que no hicieron la pega. El punto es que los chilenos pierden. Un día después de la votación que rechazó la idea de legislar, el Ejecutivo todavía no tiene claro qué hacer con el proyecto que financiaría el alza en la PGU, mejoras en salud y educación, entre otras. No tengo nada que decirles por el momento. El presidente todavía está en el norte, así que cuando él vuelva tendremos la oportunidad de evaluar escenarios alternativos. Tuvimos una larga conversación con los partidos oficialistas donde lo importante, el respaldo para poder encontrar los caminos que nos permitan recuperar lo esencial, ¿no? Tras lo que sucedió el día de ayer con la votación de la reforma tributaria. De esa conversación debe emanar la apuesta que haga el Ejecutivo para sacar adelante uno de sus proyectos emblemas. Un camino es insistir en el Senado, donde requieren del apoyo de 2/3 de los senadores presentes, pero en dicha Cámara no tienen mayoría. Otra alternativa es esperar un año y presentar una iniciativa de la misma idea matriz en la Cámara Baja o derechamente presentar un proyecto totalmente nuevo. Aún en análisis, ni en sus propias filas hay consenso sobre cuál es la opción más viable. Los partidos de gobierno no somos mayoría dentro de las cámaras, necesitamos generar acuerdos. Si esa voluntad existe, uno puede encontrar el mecanismo, ya sea por vía de los 2/3, por vía de la insistencia, ¿cierto? O si no, lamentablemente esperar un año. Debiera ser reinstalar nuevamente el tema en el Senado, a pesar del alto quórum que se requiere, para ver que acaso existe realmente voluntad por parte de los sectores de derecha de legislar sobre la reforma tributaria. Ha sido el propio ministro Marcel quien se ha encargado de dar cuenta de los efectos que tiene el rechazo a la idea de legislar la reforma. El énfasis ha estado en el ítem pensiones, dado que casi la mitad de la recaudación tenía como destino el aumento de la PGU a 250.000 pesos, y también en pymes, donde el secretario de Estado ha sido algo más gráfico con las consecuencias. Tomemos el caso de una empresa con ventas de 60.000 UF al año. Esa empresa tiene una rentabilidad del orden del 10%. Eso significa que en los próximos 2 años esa empresa va a pagar 36 millones de pesos más de impuestos respecto de lo que determinaba el proyecto de reforma tributaria. Al gobierno se le ha criticado el tono con el que ha enfrentado el rechazo de su iniciativa, desde las celebraciones de los evasores de impuestos hasta adosar responsabilidades al expresidente Sebastián Piñera han sido parte de las reacciones del gabinete. Le pediría al gobierno y particularmente al ministro Marcel que no siga con declaraciones de descalificación que promueven odiosidad y polarización. El gobierno nuevamente pretendió imponer sus términos, con falta de capacidad de diálogo y también con falta de capacidad de ordenar a sus propios miembros de sus coaliciones de gobierno. Los cuestionamientos han llegado incluso al propio mandatario, quien criticó duramente a quienes rechazaron la idea de legislar. El punto es que cuando él fue parlamentario, también votó en contra de la idea de legislar la reforma tributaria de la administración anterior. La reforma que se había propuesto durante el gobierno anterior era para bajar impuestos, era para llegar menos recursos, cuando lo que es consenso que necesitamos es otorgar mayores recursos para poder garantizar mayores derechos. El gobierno ahora debe reconfigurar su estrategia no solo para sacar adelante su proyecto, sino también para lograr acuerdos a nivel parlamentario en un Congreso donde los ánimos ya están crispados. Por lo pronto, le queda en tramitación el royalty minero y el ingreso de los impuestos correctivos, que también se enmarcan en la reforma tributaria. Bueno, queda claro ahí en la nota de Belén Vázquez que hay varias alternativas todavía para seguir recaudando fondos, pero esto se cruza además con el cambio de gabinete inminente. De hecho, en pantalla ustedes ven un recuadro con la imagen en vivo de lo que está ocurriendo en La Moneda. Hoy día será foco de atención también, y ese cambio político que podría ocurrir durante las próximas horas también va a determinar de alguna manera el curso de acción para el gobierno en torno a este tema. Ayer en Agenda Económica PM pudimos conversar con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, y él profundizaba precisamente en las razones por las cuales se cayó la reforma tributaria, el rechazo en el Congreso y qué camino se vislumbra hacia adelante para recaudar más fondos y financiar el programa. El camino de esperar un año completo es un camino bastante incierto. Es un camino incierto porque si se quiere insistir en lo mismo, hay una alta
posibilidad de que le pueda ocurrir lo mismo al gobierno. Entonces, a mí me parece que lo más sensato es que el gobierno converse para que realmente, si se quiere un pacto fiscal, ese pacto fiscal requiere no solamente pasar prácticamente inalterado el proyecto original del gobierno, sino que se requiere compensar si es que se quiere aprobar algún proyecto tributario. Son las 8:10. Vamos a ir a un resumen de noticias a esta hora aquí en Agenda Económica. LATAM reportó ganancias por más de 1.330 millones de dólares durante el año 2022, mientras que el resultado operacional se redujo a una pérdida de 121 millones de dólares. Desde la compañía señalaron que en el último periodo hubo distintos hitos que permitieron mejorar las operaciones, como la ampliación de la red por medio de una alianza con Delta, el lanzamiento de rutas nuevas, el fortalecimiento en el negocio de carga, entre otros aspectos. Así, los ingresos crecieron un 37% en el último trimestre del año anterior. A pesar de las ganancias reportadas, la empresa de todas maneras no podrá repartir los dividendos. Parte de estos montos se van a destinar a pagar la deuda, que todavía supera los 7.500 millones de dólares. Para resolver la situación, además, el director anunció una junta de accionistas que se va a desarrollar en los próximos días y en la que recomendará disminuir el capital social. Y en materia internacional les contábamos que la Oficina Nacional de Estadísticas de China informó que se registró una inflación cercana al 1% durante el mes de febrero. Esta cifra es la más baja en 12 meses y desde el organismo sostienen que pudo haber estado influida también por distintos factores estacionales, como la baja en la demanda en el consumo tras las celebraciones del Año Nuevo lunar. En tanto, los precios de la producción industrial del gigante asiático también se mantienen a la baja, con una caída de 1,4% en el segundo mes del año. Se estima que la inflación en ese país cerraría este 2023 en cerca de 2,5%. Y seguimos en noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan presupuestario con el que se busca acortar el déficit fiscal en casi 3 billones de dólares en 10 años, subir los impuestos a quienes ganan más de $400.000 al año y terminar con las exenciones fiscales corporativas que fueron promulgadas en 2017 bajo la administración del expresidente Donald Trump. El mandatario estadounidense busca exigir que el 0,01% más rico de su país pague al menos un gravamen del 25%. Debido a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, de todas maneras es difícil que este proyecto sea aprobado. Vamos a ir con otro tema, 8:13 minutos. Nuevamente las ISAPRES están en el foco de atención, esta vez porque la Superintendencia de Salud fijó en un 2,6% el alza máxima de los planes de salud durante este 2023. Y esta determinación del regulador se cruza con el debate, por supuesto, sobre el futuro de las ISAPRES y la necesidad de una ley corta para poder dar continuidad operacional a las aseguradoras privadas en una semana de dardos cruzados entre ambos actores. Los detalles los vamos a ver en la nota de Belén Saldías. El futuro de las ISAPRES aún se vislumbra incierto y ahora se suma otra arista más. Esto luego de que la Superintendencia de Salud publicara la variación porcentual máxima que las aseguradoras privadas podrán aplicar para el alza de los planes de salud de sus afiliados. El tope máximo en que las ISAPRES podrán aumentar el precio base de sus planes de salud a partir de junio de este año 2023 es de hasta 2,6%. Si una ISAPRE decide fijar un aumento en sus planes, deberá entregar los antecedentes que justifiquen dicha alza y nosotros procederemos a verificar esa información para determinar si el alza propuesta está acorde con los antecedentes que nosotros tenemos. La Superintendencia definió en un 2,6% el indicador de costos de la salud del 2022, que se calcula en base a los costos de salud que hubo durante el año pasado. Una cifra inesperada para las ISAPRES, quienes esperaban que el alza máxima fuera mayor. La verdad es que tenemos que analizarla en detalle. Nuestra cálculos en realidad eran superiores a esa cifra. Nuestra cifra, el cálculo que nosotros habíamos llegado de las variaciones de costo por persona entre el 22 y el 21 era en torno al 3,5%. Este será el primer proceso de adecuación que se hará bajo el régimen de la nueva ley que puso fin a que las ISAPRES pudieran reajustar según su propio criterio los planes de sus afiliados. Tendrán un plazo de 15 días corridos para informar al regulador si aplicarán alzas y en qué porcentaje. Posteriormente se deberá realizar la verificación de los datos entregados. Es acertada, que protege a los usuarios de las ISAPRES
y que éstas no pueden seguir resolviendo sus problemas solo a costa de los usuarios. Yo espero que las ISAPRES hagan un gesto y que no lleguen a este 2,6% para demostrarle al país que ellos sí cometieron un error y que están dispuestos a dar señales. Espero que haya bastante rigurosidad en este proceso que viene, que es iniciado por la dictación de este indicador, y espero que no sean todos el mismo monto o el mismo porcentaje que el indicador, porque claramente caeríamos nuevamente en lo que sucedió en el año 2022. Para entendidos en el tema, esta baja variación, que es casi un tercio de lo que fue el año pasado, podría incidir negativamente en la situación actual en la que están las ISAPRES, puesto que además aún está pendiente la implementación del fallo de la Corte Suprema por cobros indebidos que obliga a las ISAPRES a la devolución de $1.400 millones a sus afiliados. Creo que es un elemento más que va en contra de resolver el problema de los seguros privados. El 2,6% creo que es una cifra bastante baja, aun cuando el incremento del costo de la salud, cuando uno lo ve en la parte operacional y prestadora, es bastante más que eso. Así también lo creen desde la Asociación de ISAPRES, quienes ya señalaban hace algunos días atrás que una eventual devolución sería la lápida del sector, puesto que además equivale a toda la utilidad del sistema en 33 años. Lo que vemos es que las cifras que se han indicado, que han salido, no son compatibles con lo que nosotros interpretamos del fallo y con la posibilidad concreta de que las instituciones efectivamente puedan seguir operando bajo esas condiciones. La declaración pública realizada por la Asociación de ISAPRES tuvo su respuesta por parte del gobierno, quienes señalaron, entre otras cosas, que desde el año 2020 a la fecha, las ISAPRES han reportado ingresos operacionales de $12.248 millones. Las ISAPRES son responsables del actual escenario que enfrentan y el gobierno cumplirá con el mandato de la Corte Suprema. Hay que recordar que la Asociación de ISAPRES se ha negado a ser parte de la solución del problema que ellas mismas generaron y por lo tanto a resguardar el acceso a la atención de salud de más de 13 millones de personas que pertenecen al sistema de salud privado. Además, desde el gobierno llamaron a las aseguradoras privadas a priorizar a sus afiliados, ponerlos en el centro de la solución y sumarse de manera constructiva al trabajo que se está realizando para que se tengan buenos resultados. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:21 y vamos a hablar de un tema que ha sido crítico en los últimos años en el comercio a nivel internacional, en la actividad económica, y tiene que ver con el desarrollo de la industria logística. En medio de la pandemia hubo disrupciones enormes a nivel mundial, la paralización de ciertos puertos, un aumento en el costo del traslado. Todo eso repercutió en el día a día y en las compras también de los consumidores a nivel internacional y, por cierto, también acá en Chile. Pero el 2022 cerró con mejores cifras y se prevé un 2023 también algo más estable, más balanceado. Vamos a conversar sobre los resultados de un estudio, el Barómetro de Logística de Comercio Exterior, junto a Mabel Leva, directora ejecutiva de la Fundación Conecta Logística. Mabel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Bueno, Mabel, el año pasado fue bien importante porque de alguna manera empieza a marcar ciertas señales de normalización en un sector que había estado tan convulsionado después de la pandemia. Cuéntanos cuáles son los resultados más interesantes de este barómetro, donde ustedes logran entrevistar a más de 300 actores a nivel nacional en esta industria. Sí, mira, yo te mencionaría primero que una característica que tiene este instrumento es que es estadísticamente representativo, por lo tanto, los valores que están representados acá podemos decir que efectivamente representan la realidad de lo que ocurrió en el sector logístico desde el punto de vista de los exportadores e importadores, así como desde los operadores logísticos, en el fondo quienes contratan los servicios y quienes los ofrecen. De los principales resultados diría que la visión que nosotros vimos en el año 2021 respecto a la expectativa del sector era mucho más baja de lo que realmente ellos declararon que ocurrió. Es decir, y esto se notaba más en importadores y exportadores. Cuando nosotros les consultamos el 2021 respecto al 2022, la expectativa era bastante baja y prácticamente ahora declararon que fue el doble de lo que ellos esperaban. Las empresas logísticas efectivamente estaban más cercanas a lo que realmente ellos vieron que ocurrió. Y algunas características que me gustaría destacar, y yo creo que eso se ha notado, y los mismos consumidores tal vez lo han notado, aumentó bastante el nivel de digitalización de las empresas. O sea, un 75% de las empresas
dice que realiza sus trámites de manera electrónica. Una característica también importante, sobre todo para nosotros, de que buscamos potenciar también que haya más investigación e innovación al sector, es que aumentó también bastante la innovación, lo que están invirtiendo en innovación en las empresas, sobre todo en las empresas logísticas. Y esos son resultados que de verdad nos tienen bastante contentos porque se ve este repunte que tuvo que tomar las empresas logísticas. ¿Sí? Claro, un 47% de los encuestados indicaba que se había incrementado la actividad en el año 2022. ¿Qué factores son los que influyeron en ese crecimiento del año pasado? Lo que nosotros estimamos que ocurrió es que más bien esto es importante señalar que esto es lo que ellos declaran que ocurrió. Entonces, ellos están diciendo que hoy día las expectativas respecto a lo que tenían el año anterior fueron mucho más bajas. Lo que nosotros creemos que los importadores y los exportadores eran mucho más pesimistas en términos a la recuperación que podía tener el sector logístico. De hecho, se hablaba muchas veces que la cadena probablemente no se iba a recuperar completamente hasta finales de 2023 o incluso mediados de 2024. Pero el proceso fue más rápido de lo esperado y por lo tanto eso empezó a descongestionar las cadenas y por lo tanto fue posible efectivamente recuperar niveles que eran más asociados a lo esperado. Sí. Creo que los operadores logísticos están más conscientes de esa situación. ¿Y qué factores incidieron en esa recuperación más rápida, Mabel? Sin duda, efectivamente que se empezaran a abrir los puertos, desde obviamente los mercados asiáticos, empezó la recuperación, hubo más oferta naviera. Y por otra parte acá, al menos en Chile, que teníamos serios problemas de congestión, que fue muy difícil en el fondo recuperar, hubo una serie de medidas que se tomaron sobre todo para los periodos de alta demanda, de una colaboración público-privada bien potente que se impulsó desde el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Economía y varios exportadores y importadores del sector privado que facilitó desahogar los puertos con mayor rapidez. Por lo tanto, efectivamente, esa es una característica que como país nos estaba golpeando muy fuerte, tenido como destino atractivo en el fondo de recalado. Claro. Mabel, es interesante ver también las proyecciones que hay para el 2023, en un contexto en general macroeconómico que está algo pesimista a pesar de las últimas cifras. Hay proyecciones bastante favorables para el sector también de acuerdo a este mismo estudio. ¿Cuáles son las proyecciones más importantes en ese sentido? ¿Qué es lo que esperan los propios actores del sector logístico para este año? Sí, acá es curioso. Los resultados lo que indican es que desde el punto de vista de los importadores y exportadores, el 80% declara que ellos esperan que se mantenga o sea superior a lo que ocurrió el año pasado. Mira. Es decir, es una visión bastante positiva, que es todo lo contrario a lo que vimos del 2021 al 2022. Por el lado de los operadores logísticos, que yo creo que tienen esa sensibilidad más cercana tal vez a lo que pueda ocurrir respecto a las operaciones, ellos, al menos el 66% declara que no van a disminuir la demanda. Entonces, son bastante positivas a pesar de los temores que existen. Nosotros vemos que ven que puede haber una recuperación y están siendo bastante positivos. De hecho, los importadores y exportadores respecto al proceso en el fondo que pueda llevar a cabo en términos de la demanda que ellos puedan proyectar. Sí. ¿Y cuál crees tú que va a ser el principal desafío para este año, Mabel? Pensando en que además el escenario para la logística en Chile ha cambiado radicalmente, bueno, y quizás en el mundo, después de la pandemia, ¿no? Por el aceleramiento de los procesos de penetración del mercado electrónico, por ejemplo, cada vez son más empresas y pymes también las que se están subiendo a las ventas a nivel digital. Eso obliga a mejoras en eficiencia también desde el punto de vista de la logística y a, por ejemplo, ir cumpliendo con los tiempos, un asunto que empieza a ser crítico también en las decisiones de compra de los usuarios. Por eso te pregunto por los desafíos en este nuevo escenario. Sí, mira, yo diría que hay dos desafíos. Por una parte, creo que tecnológicamente el sector se incorporó muy rápidamente a las necesidades. Sin embargo, esto implicó aumentos también de costos porque fue muy rápido, efectivamente, como tuvieron que poder tomar todas estas medidas. Hay un 76% más o menos de las empresas, de hecho, que tienen en esta visión positiva, que no espera que haya despidos. Por lo tanto, estos como aumentos de capacidades que tuvieron que desarrollar tan rápidamente, hay una intención de mantenerlo, un sector que sigue creciendo, pero que en términos de costos va a tener un desafío importante. Eso es la visión que yo veo, al menos, en términos de que toda esta mejora tan rápida que hubo, sin duda implicó mayores costos
logísticos en términos de inversiones en tecnología, en aumentos de capacidad, y ahora ver cómo eso se sostiene en el tiempo de una manera eficiente. De manera que si llega a haber una baja de demanda, en el fondo, cómo se lo pueden compensar adecuadamente. Entonces, todo sobre todo tal vez en logística urbana, más que incluso comercio exterior, todo este boom que ocurrió en el último tiempo, cómo se sostiene sin afectar considerablemente esa estructura en el fondo de los ingresos y los costos que tuvieron que abordar. Bien, interesante desafío para un sector que va a estar bien vibrante además y en un proceso de cambio en los próximos años. Mabel, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este estudio, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que estés muy bien. Chao, buen día. 8:29, ya cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos estamos en Noticias Express con Frecia Soto.